Saludos hermanos y amigos, que el día de hoy estamos reunidos a través de este medio. Buenos días para los que están en el día, buenas tardes para los que están en la tarde y buenas noches para los que están en la noche. Hemos estado hablando en estos dos anteriores videos acerca de que en estos momentos estamos viviendo ciertos momentos álgidos a nivel de cosmos, a nivel del planeta, ¿no? Por todas las circunstancias que nosotros ya sabemos, ¿no? Entonces, algo que está apremiando hoy día a la humanidad es el miedo. Hay mucho miedo en la atmósfera, hay mucho miedo en sensacionalismo en los reportes de todas los medios publicitarios. Entonces, este es un momento en donde tenemos que detenernos para poder pararnos en los caminos y empezar a preguntar cuáles son las sendas antiguas en las cuales uno puede caminar mucho mejor, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y habíamos estado hablando en los dos videos anteriores acerca del temor. Habíamos estado hablando acerca de que cómo nosotros no podemos aferrarnos a Dios, sino confiar en Él, como cuando la madre levanta a su niño en brazos, ¿no? Lo sostiene con sus brazos y el niño no tiene que hacer ningún esfuerzo para, para estar con la madre porque la madre lo sostiene. Es precisamente como Dios el día de hoy nos está sosteniendo a nosotros. Ahora, eso sucede cuando nosotros creemos que tenemos un Dios que se preocupa por nosotros. Entonces nosotros tenemos que ver también de que hoy día los versos que más estamos leyendo son de la protección de Dios hacia nosotros. El Salmo 91 es muy eficaz, amado hermano. Pero hay una frase en el Salmo 91 donde dice, morando bajo la protección del Altísimo. De una manera muy parafraseada le estoy diciendo. Sí, morando bajo la sombra del Altísimo, bajo la protección del Altísimo. ¿Es la protección de Dios algo eficaz? Amados hermanos, sin duda alguna nosotros estamos viviendo lo último de los postreros días de nuestra era. Los postreros días comenzaron el día de Pentecostés, de acuerdo con lo que está escrito y registrado en el libro de Hechos en el capítulo 2, especialmente desde los versos 16 y 17. Este es el primer discurso de Pedro en el libro de Hechos. Y le leo, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Comienza su discurso Pedro. Pero de una manera literal, en el original dice, este es el principio de lo dicho por el profeta Joel. O aquí comienza, hoy día, comienza lo que el profeta Joel dijo en su profecía. Y las palabras con que comienza el discurso Pedro es, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y también podemos nosotros citar otro verso de la epístola segunda de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 5, en donde Pablo, apóstol, le escribe a Timoteo. Y en el primer renglón, en el capítulo dice, también debes saber esto, le dice a Timoteo. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjese, en los postreros días Dios derramará de su espíritu, pero también en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, tiempos peligrosos, en el original griego la palabra tiempo es kairos. Kairos no es cronos, sino kairos, que significa tiempo apropiado con ciertas características para un propósito. En otras palabras, amado hermano, es la temporada en que ciertas cosas tienen que desarrollarse. En este caso, tomarán sazón, y en este caso que estamos hablando, tomarán la sazón de peligrosos. Ahora, el término original peligroso significa duro de tratar. Ahora,
¿Duros de tratar quién? Los hombres de los últimos tiempos, los hombres de esta época. Las personas, los seres humanos de esta época van a ser duros de tratar. Los seres humanos de esta época van a ser feroces, violentos. El carácter de los hombres de los últimos tiempos va a ser con muchas raíces de corrupción, pero una corrupción masiva del género humano. Y también podemos nosotros leer en Mateo capítulo 24. Dice en Mateo capítulo 24 que el escenario de los postreros días, o sea, de estos últimos días que estamos viviendo, será como en los días de Noé. Lo que sucedió en ese momento, en los días de Noé, es que, de acuerdo con lo que dice en Génesis capítulo 6, los versículos 11 y 13, dice, y la tierra estaba llena de violencia. Y hoy día nosotros vemos que la violencia simplemente se está diseminando. La violencia es el factor que hoy día está sencillamente poseyendo a la humanidad. Ahora, amado hermano, y estas son dos características de las sazones de los tiempos que estamos viviendo, amado hermano. Y para nosotros en estos momentos, en medio de todo este escenario de violencia, en medio de todo este ambiente, amado hermano, de corrupción, en medio de todos estos tiempos peligrosos, nosotros necesitamos algo muy importante. Es de suma necesidad para nosotros tener conciencia de la protección de Dios para nosotros, los creyentes. Déjeme decir una cosa. Cuando Dios creó al hombre, allá al principio, lo coronó de gloria y de honra, según lo que dice el Salmo 8. Pero el hombre decidió separarse de Dios y vivir su vida de manera independiente, alejado de Dios. Y esa es la condición en que está el hombre, desvestido de la gloria de Dios, viviendo un estado calamitoso de vida, sujeto a la maldición de la ley, que es triple. La maldición de la ley es triple. Enfermedad, pobreza y muerte eterna. Ahora, amado hermano, el asunto es álgido, porque el día de hoy nosotros estamos viviendo épocas, en estos momentos, épocas de pandemia a nivel mundial. Una pandemia, es decir, una epidemia que se ha diseminado en todo el mundo y se está diseminando, ¿no? Ahora, pero ¿qué sucede? El plan de redención que Dios puso por obra en la persona del Señor Jesús tenía el propósito de restaurar al hombre al lugar de su origen, es decir, al lugar de la gloria de Dios. Ahora, mire lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 10. Libro de Hebreos, capítulo 2, verso 10. Dice, dice, como el autor de la salvación lleva a muchos hijos a la gloria. Como el autor de la salvación lleva a muchos hijos a la gloria. Ahora, ¿qué está pasando en estas épocas finales? Está registrado lo que dice la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en el último libro de la palabra de Dios, en Apocalipsis capítulo 12, verso 2, dice, y el diablo ha descendido con gran furor. Apocalipsis capítulo 12, verso 2. Verso 12. Y el diablo ha descendido con gran furor porque sabe que le queda poco tiempo. Al diablo, el diablo es consciente que le queda poco tiempo. Poco tiempo es una frase que indica un tiempo determinado, un tiempo mínimo, en donde debemos saber que estas épocas ya son lo último que estamos viviendo. Ahora, nosotros, mientras viene el cumplimiento de los tiempos, ¿qué garantía hay para nosotros que nos encontramos en medio de toda esta vorágine de violencia, de corrupción, de enfermedades que se están desarrollando? Ahora, hay un verso también en el libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 11, dice, y ellos han vencido
por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y de la palabra del testimonio de ellos. Hoy día cada creyente, amado hermano, tiene que tener la necesidad insaciable de tener conocimiento de la sangre de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que ellos han vencido. Los que han vencido, los creyentes, sencillamente son aquellos, amados hermanos, que usan la sangre del Cordero y emplean la palabra del testimonio de ellos. Emplean la palabra del testimonio de ellos. Ahora, por eso es que se hace necesario el conocimiento de la sangre de Cristo, el conocimiento de la sangre del Cordero. Oh, cuán importante, amado hermano, es el conocimiento de la sangre del Cordero. Cuán importante es el conocimiento de la sangre de Cristo. Cuán importante es para un creyente. ¿Usted va a creer en la sangre de Cristo? Entonces, ¿cuán importante es esta creencia que hay que ponerla en su espíritu? Ahora, tanto importante es vital. El conocimiento de la sangre de Cristo es vital para el creyente. Porque, amado hermano, si una persona es ignorante del conocimiento de la sangre de Cristo, este tema de la sangre de Cristo solamente viene a ser algo misterioso, algo que se va a mantener en secreto, algo que va a quedar solamente en palabras que se han escuchado o que se han leído. Pero la pregunta sería, en este caso, al hablar de la sangre de Cristo, ¿tengo la seguridad y la efectividad de la protección de la preciosa sangre de Cristo sobre mi vida? Y otra pregunta también sería, ¿sería bíblico la efectividad? ¿Es bíblico la efectividad de la protección de la sangre de Cristo? Amado hermano, para todo esto nosotros tenemos que tener una base bíblica. Para todo esto nosotros tenemos que ser guiados en el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios acerca de la sangre de Cristo. ¿Y dónde empezó todo esto? Todo esto del sacrificio de sangre, amado hermano. Para que nosotros podamos tener algo claro, nosotros tenemos que ver de que el sacrificio de sangre comienza allá, en las profundidades de las fechas eternas, cuando Adán sencillamente tomó la decisión de alejarse de Dios. La gloria de Dios fue traspasada. Lo único que descubrieron es que estaban desnudos. Y la solución que ellos plantearon es que se fueron a hacer unos delantales de hojas. Pero no era la solución en ese momento. ¿Por qué? Porque el Señor tenía que tapar su error. La Biblia dice tapar sus vergüenzas en el original. En el Nuevo Testamento, tapar su pecado. Y para esto usó pieles de animales. No usó los animales, sino usó pieles de animales. Y para poder usar la piel de un animal, tiene que haber derramamiento de sangre. Ahí está implícito el primer sacrificio de sangre. Pasa el tiempo y todas las instrucciones de Dios serían: vas a tener que presentarte con un sacrificio de sangre. Tienes que hacer un altar con determinadas instrucciones y poner encima del altar la víctima, degollarla y dejar que la sangre se derrame sobre el altar. Entonces, la sangre del animal será contada por tu sangre. Eso es elementalmente lo que significa el sacrificio de sangre. Pero hay otro episodio más ya en el libro de Éxodo, amado hermano, en donde la protección de la sangre de Cristo la vemos que es verdad, porque las cosas son al modo del reino de Dios. Todo tiene una manera divina de cómo es. Y entonces para la sangre de Cristo hay una manera divina de aplicarla bíblicamente. Lo que vamos a ver nosotros ahora ya es en el Éxodo, capítulo 12, en la noche de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y nosotros leemos en Éxodo capítulo 12, verso
capítulo 12, verso 13, y dice, y la sangre os será por señal. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Mire lo que dice. Éxodo capítulo 12, verso 13 dice, y la sangre os será por señal. Y la sangre os será por señal. Una señal. Una señal es algo que se pone para que se vea. Una señal. Por ejemplo, una bandera es una señal. ¿No? Una marca en la puerta, en la pared, es una señal. Y el Señor dice, y la sangre os será por señal. Y veré la sangre. Y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Más abajo en el mismo capítulo, en los versos 22 y 23, dice, y la sangre estará en el dintel y en los dos postes de la puerta. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. En el verso 23 dice, porque pasará el destruidor, hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y las columnas de las puertas de sus casas, el Señor no dejará entrar al destructor en vuestras casas para herir. Amado hermano, la sangre es una señal. La sangre es una señal que debe verse en un rasgo físico que permite reconocer y distinguir una cosa o una persona de las demás. Es una marca que se hace para este fin, para distinguir a una persona. La sangre de Cristo, amado hermano, significa la redención de Dios para nosotros el día de hoy. La sangre de Cristo es la sangre que Él derramó en el Calvario, en ese sacrificio cruento, en el sacrificio vicario, para que nosotros, por medio de esa sangre, nosotros seamos, en primer lugar, redimidos, seamos justificados, seamos hechos limpios en la sangre. 3 cosas fundamentales para que un creyente pueda tener acceso al reino de Dios. Esta es la razón por la cual nosotros el día de hoy decimos, la sangre de Cristo significa redención para nosotros hoy día. Y la sangre me será por señal. La sangre es una señal. La sangre es una señal que debe verse. La sangre es un rasgo físico que permite reconocer y distinguir una cosa o una persona de las demás, y es una marca que se hace para este fin. Y esta es la razón por la cual nosotros el día de hoy decimos que la protección divina es una cosa tangible en estos días que estamos viviendo. Y es más, ni las tinieblas ni el enemigo pueden ir en contra del creyente. Ni los accidentes de ninguna clase se acercarán al creyente, ni el peligro, ni la violencia, ni ningún virus, ninguna enfermedad del mundo tocará al creyente, porque nadie podrá levantarse como tu enemigo. Ahora, amado hermano, ¿cómo sucederá eso? Nos vamos a quedar aquí, en esta parte, para poder nosotros continuar en el próximo video en el cual nosotros estaremos publicando. Dios les bendiga y que tengan un día magnífico, excelente y extraordinario, rodeado de la bendición de Dios y protegido por la sangre del Señor Jesús.